¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bendecidos, que estén bien todos. Y el motivo obviamente es para invitarles a compartir este estudio del libro de Romanos que estamos llevando ya hace un par de clases. Hoy vamos a empezar con el capítulo 2 y espero que sea, como siempre, es mi deseo que sea de bendición, de edificación, de estímulo, de aliento para cada una de sus vidas. Que Dios les bendiga y vamos a comenzar entonces sin más el estudio. Epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 3. El punto 1 es una acusación al hombre moral. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en los que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas al que tal hace y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Vamos a ver la primera parte que dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. En Romanos 1, Pablo señaló el pecado de los que notablemente eran culpables, quizás más orientado hacia los gentiles y su estilo de vida. Ahora él habla de aquellos que por lo general son morales en su conducta. Supone Pablo que se feliciten a sí mismos de que no son como las personas que él describió en el capítulo 1. Un buen ejemplo de esta manera de pensar es la ilustración de Jesús y del fariseo y el publicano. Si tomamos esta figura de la parábola de Jesús en Romanos 1, Pablo habló del publicano y ahora en el capítulo 2 se dirige al fariseo. Pues haces lo mismo. La persona moral no es condenada por juzgar a otros, sino por ser culpable de practicar las mismas cosas que él juzga en otros. Esto es algo que el hombre de una moral se opondría diciendo yo no soy como ellos. Pero Pablo lo que va a demostrar es que esto es verdad, dejando saber a su lector que él no es una excepción a este principio. Versos 4 y 5. El juicio de Dios es anunciado contra los moralistas o contra el moralista. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas tres palabras que menciona aquí Pablo, benignidad, paciencia y longanimidad, deberían llevar a toda persona a un arrepentimiento, sobre todo aquellos que se creen justos o que se creen moralmente superiores. En vez de sentirse superiores o orgullosos, deberían tener una actitud de arrepentimiento. La benignidad podría ser considerada en este caso como la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados del pasado. Él ha sido bueno con nosotros porque aún no nos ha juzgado aunque lo merecemos. La paciencia puede ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes. En este mismo día, a esta misma hora, nos hemos quedado cortos en cuanto a lo que Dios demanda de nosotros. Pero Él, aún así, retiene su juicio contra nosotros. La longanimidad podría ser considerada la bondad de Dios con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. Él sabe que pecaremos mañana y el día siguiente, pero aún
retiene su juicio contra nosotros. Los hombres ven muy a menudo la paciencia y la longanimidad de Dios quizás como una debilidad, o algunos dicen, bueno, si hay un Dios en el cielo que, que me castigue, y cuando no sucede, eh, concluyen que al final Dios no existe. Los hombres, eh, y aún nosotros, muchas veces malinterpretamos la paciencia y la longanimidad de Dios como si Él aprobara eh, nuestra conducta y así no nos arrepentimos, no damos ese paso de arrepentimiento. Y Pablo lo dice, ¿no? Dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchos malinterpretamos esta benignidad de Dios hacia los pecadores. No entendemos la razón de por qué Dios no actúa a veces contra personas que a veces nos hacen daño o que eh, viven sumergidas en el pecado. Y la razón es que Dios en su bondad los quiere llevar a que se arrepientan. Deberíamos ver la benignidad de Dios y entender que Dios ha mostrado su bondad aun cuando le hemos ignorado. Que ha mostrado su bondad aun cuando nos hemos burlado de Él. Y Él está siempre preparado y dispuesto para perdonarnos. Y debemos servir siempre con gratitud. No esperemos que Dios nos lleve al arrepentimiento. Él no trabaja así. Dios te guía al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento el arrepentimiento no es simplemente algo negativo, sino que significa volverse a una nueva vida en Cristo, una vida de servicio activo para Dios. Y no debemos confundirla con el remordimiento, son dos cosas diferentes. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Debido a esta presunción de la gracia de Dios, Pablo puede decir certeramente que aquellas personas moralistas atesoran ira para el día de la ira. Quizás a veces piensa que lo que atesora son méritos cuando condena a los pecadores que le rodean, pero en realidad dice Pablo que está atesorando ira de Dios. Como los hombres atesoran la ira de Dios contra ellos mismos, ¿qué es lo que detiene la ira de Dios? Dios mismo. Él lo detiene debido a su paciencia, longanimidad, su bondad. Pero el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios llegará. En la primera venida de Jesucristo lo que se puso de manifiesto fue el carácter amoroso de Dios. Dios es amor, Dios ha amado al mundo, Dios nos ha amado desde el comienzo, desde que Él hizo su plan de salvación. Pero en esta segunda venida de Jesús que esperamos, lo que se va a revelar es la justicia de Dios, el justo juicio de Dios, claramente. Versos 6 al 10. Dios juzgará al moralista porque sus obras no están a la altura de las demandas, de las exigencias, ni de la santidad de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Él pagará a cada uno
a cada uno conforme a sus obras. Él va a condenar tanto al moralista como al pecador, al que se sabe pecador y al que cree que es justo. Vida eterna dice a los que buscan hacer el bien. Si hubiera uno que realmente hiciera el bien en todo momento, podría ganarse o podría salvarse por su propia cuenta, pero la verdad es que no existe ninguno, porque todos, de alguna u otra manera, han sido o van a ser, como dice aquí, contenciosos y no obedecer a la verdad, sino a la justicia. La Biblia es clara en esto, no hay justo ni aún uno. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. La ira de Dios vendrá sobre todo aquel que hace el mal, sin importar si es judío o es gentil. Esto nos habla de la imparcialidad de Dios, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que están sin ley han pecado. Sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No hay de personas para con Dios. Algunos antiguos rabinos enseñaban que Dios era parcial hacia los judíos. Ellos decían, Dios va a juzgar a los gentiles con una medida, pero a los judíos con otra. La ley no era ni es una ventaja para el judío en el día del juicio. Versos 14 y 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Él no está diciendo que la ley está escrita en sus corazones. Lo que está diciendo es que la obra de la ley, lo que la ley requiere de las personas, eso es lo que está en el corazón. En el día que Dios juzgará, en ese día ningún hombre podrá escapar del juicio de Dios ni reclamar que no conocía o no sabía o era ignorante de la revelación escrita de Dios, de la palabra de Dios. Porque simplemente el hecho de violar esa revelación interna que Dios puso en el corazón del hombre es suficiente para condenarlo. Que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Este es un concepto totalmente cristiano, porque los judíos enseñaban que solamente Dios iba a juzgar al mundo y sin comprometer a nadie, ni siquiera al Mesías. Sin embargo, dice que Pablo que por Jesucristo serán juzgados. El orgullo de los judíos, versículos de 17 al 20. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aquí dice, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Los judíos hacían mucho alarde con referencia a que ellos poseían esta revelación especial de Dios, que el pueblo judío en los días de Pablo eran extremadamente orgullosos y confiados en el hecho de que si Dios les dio su palabra a ellos como nación, ellos creían que esto confirmaba su elección, por lo tanto que les aseguraba también su salvación. Dice, tienes en la ley
la forma de la ciencia y de la verdad. Aunque el judío debería recibir con gratitud la ley como un regalo de Dios, Pablo va a mostrar que la mera posesión de la ley no justifica a nadie. Vamos a ver versos 21 al 24, la acusación del judío. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Todo se reduce a este principio. Tú tienes la ley. ¿La guardas? Tú puedes ver cómo otros rompen la ley. ¿También tú la rompes? Muchos del judaísmo en los días de Pablo interpretaban la ley para que se pudiera pensar que estaban completamente justificados. Sin embargo, Jesús va a corregir en el Sermón del Monte todos estos errores de interpretación. Dios aplica su ley a nuestras acciones y a nuestras actitudes. Algunas veces solamente queremos que se evalúen nuestras actitudes y otras veces solamente nuestras acciones. Pero Dios nos va a ser responsable por ambos, por motivos, motivaciones y por acciones. ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? Algunos comentaristas dicen que los judíos en el tiempo de Pablo hacían dinero, obtenían ganancias a través de las prácticas que tenían que ver con la idolatría. De ahí que Pablo pudo haber tenido en mente estas cuestiones cuando les acusa de esto. El nombre de Dios es blasfemado en los gentiles, entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo le recuerda al judío que Dios había dicho en el Antiguo Testamento que el fracaso del judío de obedecer la ley causa que los gentiles blasfemen contra Dios. Algo también que ocurre muchas veces con nosotros como cristianos, que a veces el nombre del Señor queda por el suelo, por nuestro mal testimonio allí donde vamos. Cuando hablamos de honrar a Dios, tenemos que tener en cuenta que no solamente son palabras o deseos de nuestro corazón, sino es nuestra vida, nuestra conducta, nuestro respeto y nuestra sumisión a la palabra de Dios, de poder vivir conforme a lo que Dios nos pide. De esa manera Dios es glorificado. Por el contrario, puede ser que el Señor sea blasfemado por causa de nosotros. Seremos juzgados también por esto. Vamos a ver la irrelevancia de la circuncisión. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. A veces nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? No sé si alguna vez alguien se ha preguntado o alguna vez han tenido esta inquietud. ¿Cómo va a ser juzgado? Porque esta persona no ha escuchado nunca el Evangelio. Pero Dios va a juzgar según lo que haya escuchado y según cómo
lo haya vivido. Por supuesto que cuando Dios juzgue a las personas, el resultado va a ser siempre el mismo, que serán culpables delante de Dios, porque nadie ha vivido perfectamente, ni por su conciencia, ni por su revelación especial, que es por la palabra, ni aún saber o conocer a Dios a través de la creación, como ya Pablo viene argumentando en el capítulo 1. El problema es que no vamos a encontrar a ningún inocente en ninguna parte. Entonces la pregunta ¿qué pasa con el que nunca ha escuchado el Evangelio? Es una buena pregunta, pero quizás hay otra pregunta más importante. ¿Qué hay de aquellos que han escuchado el Evangelio y lo rechazan? ¿Cuál será la excusa? ¿Qué hay de cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la obedecemos? No tendremos excusas. ¿Qué hay de ese mandato hacia nosotros de llevar el Evangelio y muchas veces no lo hacemos? Vamos a tener que también dar cuentas de esas cosas. Termina Pablo diciendo: la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pone un énfasis muy importante en lo que es realmente la vida espiritual, no lo externo. Todos los signos exteriores de la religión, o cosas que podemos hacer, podemos obtener alabanzas de los hombres, pero nunca, jamás nos garantiza que Dios va a aceptar o va a ver con agrado lo que hacemos. La evidencia de nuestra rectitud con Dios no depende de obras externas o de señales o de ritos que podamos hacer. La evidencia se encuentra en la obra de Dios en nuestro corazón, la cual se ve en los frutos. Aquí creo que todos quedamos de alguna manera identificados. Y la reflexión que quería hacer sobre este capítulo, o estos dos capítulos en los que Pablo introduce lo que él quiere hablar a esta iglesia, tiene que ver con la necesidad que tenemos todos de esa justicia de Dios aplicada a nuestra vida por medio de Jesucristo. Ya sean judíos o gentiles, todos los hombres necesitamos venir a Cristo, porque solamente en Él vamos a poder obtener esa justicia que nos librará del juicio de Dios que está por venir. Que Dios nos bendiga. Espero que haya sido de provecho y me gustaría tener una pequeña oración solamente para que la palabra de Dios, que es poderosa para transformar nuestra vida, cumpla aquel propósito por el cual Dios la ha implantado en nuestros corazones. Señor, quiero darte gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de abrirla con toda libertad, buscando en ella, Señor, la guía para nuestras vidas, para tener una vida que te agrade, una vida que sea fructífera, que lleve mucho fruto para tu gloria y para tu honra. Bendice a cada uno de mis hermanos y danos, Señor, el deseo, la necesidad de acudir siempre a tu palabra, a estudiar de ella ese mensaje precioso que tienes para nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.